Este es el segundo video que vamos a realizar en el estudio de Levítico, donde vamos a conocer la introducción, el autor, el tema y el propósito del libro, y también los dos requisitos que hay que llenar para poder tener acceso a Dios. Así que iniciamos. Introducción. El título podría hacer creer a algunos que el libro trata solo de los sacerdotes levitas. Sin embargo, este no es el caso, pues gran parte del libro se relaciona con todo Israel. El punto a entender en esta parte es que el libro está enfocado en el pasado a todo Israel, hoy a la iglesia en cuanto a las instrucciones y el acceso de Dios. El nombre Levítico no deriva de la Biblia hebrea, como algunos podríamos pensar. Digamos, los hebreos no lo conocen como Levítico, sino de las versiones griegas y latinas, ya en los años 1000 y algo. Levítico contiene la instrucción que Dios dio a Moisés durante 2 meses entre la terminación del tabernáculo, según lo confirma Éxodo 40:17. Así, en el día primero del mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido, que significa levantado o terminado. Y la partida, oígase bien, de Israel del monte Sinaí, según Números 10:11, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo de testimonio, como que dice, el Espíritu o Dios se retiró del tabernáculo, porque Él se había revelado en ese momento como una nube para poder instruir a Moisés. Autor Moisés, el cual lo recibió durante 2 semanas entre la terminación del tabernáculo y la partida de Israel del monte Sinaí. Lo recalco como de una manera para poder confirmar que era Moisés quien estaba instruyendo al pueblo de Israel, porque él había recibido esta revelación. Tema: la expiación y la santidad. Expiación significa el sacrificio de un animal inocente para cubrir el pecado de una persona que lo cometió. Santidad, ya sea principios morales o valores como hoy en día los conocemos. Para que podamos entender un poquito más lo que estoy tratando de hablar respecto a la expiación, es necesario entender que la expiación o la forma en que se practicaba la expiación fue requerida por Dios. Dios le dijo a Moisés que tenía que presentar ya sea un cordero o un macho cabrío. Este animal necesitaba morir para poder cubrir el pecado de la persona que lo presentaba, porque había pecado. En el caso de las personas que se presentaban, el animal tenía que ser sacrificado, y al ser sacrificado, la sangre de este animal cubría el pecado. Hablamos la palabra cubrir porque la única sangre que puede borrar el pecado, como hoy en día ya es la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Pero en el tiempo pasado, la sangre del macho cabrío o del cordero solo cubría el pecado hasta que viniera Cristo. Respecto a la santidad, como hace un momento lo dije, la persona que era considerada santa era una persona con principios o valores, como hoy los conocemos. Como quien dice, una persona llena de amor, de amistad, de bondad, de confianza, de fraternidad, de honor, de honradez, de justicia, de libertad. Era una persona llena de paz, de respeto. Era una persona social. Ahora, bien, para poder alcanzar esos valores o estos principios, la persona necesitaba educarse. Cuando el Señor le dice santos seréis, se estaba refiriendo a una persona que fuese moral, porque Dios es moral. Pero para alcanzar esa santidad o esa moralidad, necesitaba educarse. Y es algo que nosotros necesitamos entender. Aclaro estos puntos porque, aparte de la expiación que ellos hacían, la persona también tenía que ir consciente en solicitar perdón. Pero uno de los puntos básicos al solicitar perdón era también que tenía que tener conciencia de no seguir pecando. Digamos, no solo era pecar, porque miren,
Si el punto era cubrir el pecado, entonces yo me imagino, es mi forma de pensar, los animales nunca hubieran alcanzado, digamos, tantos animales que morían por el pecado. Había muchas personas que... Pero uno de los requisitos que también Dios esperaba que la persona fuese santa, o como dice, educada moralmente, Dios esperaba que ya no siguiera pecando. Por eso es que la santidad es tan necesaria en cuanto a la relación con Dios. Digamos, llenar estos dos requisitos para alcanzar el perdón o para poder relacionarse con Dios es tan necesario entenderlo y hay que llenarlos. Hoy en día para nosotros es diferente. Ya no llevamos un macho cabrío, ya Cristo murió por nosotros. Pero la educación o la santidad es algo que también necesitamos alcanzar. Porque la misma Biblia habla que Dios requirió a Israel que fuese santo porque santo es Él. Como que dice, Él también es moral, Él también tiene valores en sus cualidades. Dios es un Dios de valores y requiere que sus hijos también sean hijos con valores. Propósito. Fue escrito para enseñar a los israelitas y a sus sacerdotes acerca de su acceso a Dios. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Respecto al comentario que voy a hacer en cuanto al propósito, me quedo con la frase, santos seréis. Cuando Dios le requirió eso en el pasado de Israel, les estaba hablando respecto a lo que Dios necesita ver en una persona para que ellos tuviesen acceso a Dios en el pasado. Por ejemplo, se marcaba una gran diferencia en el pasado respecto al acceso a Dios. Digamos, Moisés y Aarón eran los únicos que podían ingresar en el área del lugar santo, hablando del tabernáculo. Los levitas y sacerdotes se mantenían en el atrio. El pueblo solo llegaba a la puerta del atrio. Por eso es importante que el Señor se declarase como en San Juan, es donde Él habla y dice, yo soy la puerta, como dice, yo soy el acceso. Es ahí donde tú te presentas para acceder a Dios. Hoy en día sabemos que la puerta, el acceso, inclusive el lugar santísimo, digamos, ya no hay aquella separación. Pero pareciera que entonces alguien diría, como ya no hay ninguna separación, digamos, hoy podemos entrar al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo, hablando en el sentido espiritual, tenemos el libre acceso a Dios, pero necesitamos entender algo. Pareciera que el acceso a Dios no está limitado. Es la primera idea que nos viene a la mente, pero sí está limitado. Entonces alguien me diría, entonces acláreme eso. Bueno, no está limitado para aquellos que quieren llenar los requisitos que Dios pide. Para ellos no hay limitación. Pero sí está limitado para aquellos que no quieren llenar el requisito de santidad. Porque le dice, santos seréis. Como que dice, yo me muevo en una atmósfera de santidad, de educación, de valor. ¿Sí? Y yo requiero, en otras palabras, el Señor hablando, que mi pueblo se mueva en esa misma atmósfera. Si mi pueblo y yo nos movemos en una sola atmósfera, tenemos relación. Es más o menos la idea que nos tiene que venir es como cuando, por ejemplo, estamos en una empresa, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en una empresa no todos tienen acceso al dueño de la empresa. Digamos, hay ciertas áreas a las que tenemos acceso, pero no a todas las áreas. Y conforme vamos desarrollándonos dentro de una empresa, hasta que lleguemos ya sea como jefes de un departamento o algo, conoceremos al dueño de la empresa. O a veces, tal vez como ayudantes o principiantes en una empresa, lo veremos y sabremos más o menos quién es, pero no le podremos hablar o él no se puede relacionar con nosotros porque debe haber una razón. Es similar con Dios. Conforme nosotros vamos relacionándonos con Dios, nos vamos educando, tenemos acceso, podemos llegar, digámoslo así, si empezamos por la puerta del atrio, Cristo es la puerta, Él es el acceso, por ahí tenemos que entrar, vamos al atrio, vamos al lugar santo, vamos al lugar santísimo, pero esos
parámetros, o esa es la idea que necesitamos tener, que conforme vamos avanzando, lógicamente Dios espera ver en nosotros cambios. Por eso es que se habla de la nueva vida. Digamos, los cristianos evangélicos debemos de demostrar una diferencia. Ahora, bien, yo sé que muchos cristianos evangélicos, bueno, entonces yo no soy hijo de Dios o yo no tengo acceso. Lógicamente, para algunos está bloqueado el acceso o, no, o Dios no se relaciona con uno porque no hay educación moral. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Digamos, lo que yo estoy hablando, no estoy hablando para que digan, bueno, entonces yo no tengo acceso a Dios, entonces gracias, me voy del Evangelio. No es eso. Sino que en algún momento, bueno, yo no tengo acceso a Dios, pero quiero tener acceso a Dios, necesito llenar esos requisitos y poder relacionarme con Dios, porque quiero explicar algo. Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. En Hebreos capítulo 12, verso 14 dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vuelvo a decir, una persona educada moralmente puede seguir la paz. Como que dice, una persona educada no va a andar peleando con nadie, puede seguir la paz. Primero, consigo misma, con los que están alrededor, su familia, sus vecinos, en la empresa. Lo que está diciendo ahí es que si estamos moralmente educados, se nos hace fácil seguir la paz y la santidad, y nos seguimos educando. En 1 Corintios capítulo 13, verso 1 y el resto en adelante, Pablo nos está enseñando que hay un don, y él lo marca, que es de excelencia. Como que dice, el mejor don, el don que no debe faltar en ningún hijo de Dios, se llama amor. ¿Por qué? Porque aprendemos a amar a Dios, y es el primer mandamiento, amarás al Señor. Y el segundo, abarca nuestra vida, amarnos a nosotros y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Miren, si nosotros queremos amar al prójimo y no nos amamos, estamos mal, porque dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero me debo amar. Entonces, el don del amor me da la facultad de amar a Dios, amarme a mí mismo y amar a mi prójimo. Eso es seguir la paz. Eso es seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque hoy en día la mayoría de cristianos no conocen al Señor como su proveedor, como su sanador. No es que Dios no esté haciendo milagros, no es que Dios ya no esté proveyendo, no es que... No, lo que pasa es que nosotros no llenamos los requisitos. Entonces, y créame, si no miramos a Dios como nuestro... ¿Qué nos convence en nuestro corazón? Que algún día lo veremos sentado en su trono. Yo me pongo a pensar eso. ¿Por qué? Porque si no conozco hoy a Dios, ¿qué me asegura a mí que en el futuro lo voy a conocer? Créanme, Dios hoy en día es un Dios real. Y Él hoy en día se quiere mover como nuestro sanador, como nuestro proveedor, como nuestro Señor. Pero necesitamos educarnos, necesitamos formar para que podamos ver a Dios. Y cuando nosotros empecemos a ver a Dios en nuestra economía, en nuestra provisión, en nuestra sanidad, créanme, eso nos va a crear convencimiento. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, les volvería a decir, ¿qué les lleva a ustedes a convencer que Dios se va a mostrar así? Es eso, la relación que tengan con Dios. Porque hoy necesitamos caminar con Dios. Digamos, Dios se quiere relacionar con nosotros, solo que hoy en día lo hace en la tierra a través de su Espíritu Santo. La única manera en que nosotros nos podemos relacionar con Dios, la forma en que nosotros podemos andar con Dios es con su Espíritu Santo. Y créanme, ese poder lo necesitamos porque ese poder nos ayuda a poder llevar una vida correcta, una vida santa, una vida buena, una vida diferente, que Dios está requiriendo que llevemos en medio de tanto peligro, de tanta maldad, nosotros podamos vivir de una manera adecuada. Ese es el reto de Dios. Por eso es necesario tener acceso a Dios, porque cuando tengamos acceso a Dios experimentaremos cosas sobrenaturales y cosas maravillosas, y día con día veremos realmente la relación con Dios y tendremos aquella convicción que un día lo veremos sentado en su trono. En nosotros vendrá esa convicción que Dios quiere que tengamos. Así que el reto es, conoce estos dos requisitos, llénalos y accede a Dios, y tendrás acceso a Dios y tendrás aquello que Dios quiere darte a ti.
mediante la sangre expiatoria. Levítico 16:15. Después degollarán el macho cabrío en expiación por el pueblo, y aclara las normas que Dios ha establecido para que su pueblo escogido lleve una vida santa. El verso que utilicé de Levíticos 16:15, realmente todo el capítulo 16 nos da una enseñanza de un rito que Israel practicaba en el pasado que Dios les había requerido. El rito constaba de que tenían que escoger un cordero y 2 machos cabríos. El cordero era sacrificado digamos, como una ofrenda, como holocausto, a Dios. Uno de los machos cabríos era también sacrificado por los sacerdotes. Y el otro macho cabrío era dejado en el desierto o abandonado, o llevado al desierto más bien y abandonado. Un día en una de las enseñanzas que estaba realizando en una iglesia, estaba explicando esto, pero el segundo me llamó mucho la atención porque de repente vino aquel deseo de hablar sobre un punto. Digamos, cada uno de los animales tenía una razón por la cual era presentado ante Dios y moría, pero no le encontraba por qué razón el otro era abandonado en el desierto. Pero en ese momento el Espíritu Santo me puso en mi corazón el decir, ¿por qué Dios requiere que nosotros seamos santos? Para nosotros necesitamos ver que el pecado o el mundo para nosotros ya es como un desierto. Digamos, cuando nosotros tenemos en nuestra mente la imagen de un desierto, sabemos que en un desierto lo que hay es arena, alimentos no lo hay, agua no lo hay. Digamos, hay muchas limitaciones en cuanto a una vida agradable en un desierto. Esa es la idea que Dios quiere que nosotros tomemos y que nosotros aprendamos con la educación de Dios a ver al mundo como un desierto. Y que nosotros entendamos que cuando nos educamos, cuando aprendemos a tener valores, estamos llevando a educar nuestro ser. Lógicamente en ese momento estamos llevando a nuestra carne, a nuestra humanidad como a un desierto, porque si algo tenemos que aprender es esto. Digamos, si el amor es el don por excelencia, lo opuesto al amor es el odio. Digámoslo así, de otra manera. Dentro de mi ser, mi espíritu, mi alma, se mueve el don de Dios, que es el amor. Pero en mi carne se mueve lo opuesto. El odio es el campo de Satanás. Eso significa que dentro de mí están dos cosas. Y oigamos bien, cuando nosotros entendemos la palabra, necesitamos aprender que también la decisión está en nosotros. Si deseamos vivir en la carne, lógicamente vamos a alimentar el odio y no estaríamos llevando nuestra carne a un desierto. Porque si lo llevamos a un desierto, eso sería alimentarla con amor, entonces nuestra carne va a entrar a un desierto y el amor no alimenta nuestra carne, sino que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces, cuando yo vi eso así, empecé a explicarlo. Y hoy, pues, ya que estoy por este medio, lo aclaro. Por eso decía, y le dio las normas de santidad, o cómo un pueblo debía vivir de una manera santa. Esa es la manera santa que Dios quiere que nosotros vivamos. Digámoslo así, en vez de ocuparnos en el odio, en cómo maltratar a una persona, en cómo dañar a una persona, debemos ocuparnos en cómo amarla, en cómo ayudarla, en cómo hacer, pero lógicamente de una manera correcta ustedes. Porque miren, hoy en día, digámoslo así, cuando nosotros venimos del mundo, yo no lo digo por usted, yo lo digo por mí. Cuando venimos del mundo, nosotros creemos que en el Evangelio todo es gratis. Y que como ahí hay gente buena, la gente tiene que ser buena con nosotros, digámoslo así. Venimos, esa es una errónea
manera de venir al Evangelio. Yo lo hice. Digámoslo así, digamos, cuando yo empecé en el Evangelio, yo quería que me regalaran una Biblia. En el mundo, yo era una de las personas que me gustaba practicar el pecado y me acuerdo que en el lugar donde yo vivía me gustaba poner como una discoteca, más o menos. Uso este punto porque así lo hacía. Me metía una deuda para sacar un equipo de sonido, lo pagaba mensualmente, no me importaba. El día 24 hacíamos una fiesta, compraron manzana, yo invertía. Pero cuando yo vengo al Evangelio, yo quería que me regalaran una Biblia, no quería invertir en el valor de una Biblia, no quería pagarla. Yo quería que me la invitaran. Bueno, si aquí dice que hay amor, que son hijos de Dios y que Dios los bendice mucho, ahora pues denme una Biblia. Esa es una mala manera de venir al Evangelio. Cuando Dios me hizo entender que así como yo invertía en el mundo, ahora tengo que invertir en Dios, créanme, bendigo a Dios porque me dio la oportunidad de comprarme una Biblia. Así, de esa manera, Dios quiere educarnos, quiere cambiar nuestra mala manera. Porque pareciera que nosotros en el mundo aprendemos unas malas maneras y las queremos llevar en el Evangelio. Y no es así. Por eso le digo que nos eduquen correctamente. Porque lamentablemente hay personas que, sí es cierto, la Biblia dice que ayudes. Pero miren, una cosa es ayudar y otra cosa es mantener. Y pareciera que muchos vienen al Evangelio y esperan que los mantengan y no que los ayuden. Voy a poner un ejemplo. Digamos que una persona está construyendo su casa, ¿sí? Qué bonito es, digámoslo así, si lo queremos ayudar, llevarle unos 100 bloques, ¿verdad? Él ya tiene arena, ya tiene cemento, está construyendo su casa. Yo sé que se pondría contento y diría, bueno, con esto termino, ¿sí? Pero pareciera que nosotros, hay personas que quieren construir su casa y esperan el bloque, esperan la arena, esperan el albañil, esperan el ingeniero, esperan, me parece que todos lo esperan. Y no es así. Ayudar es una persona que ya está haciendo y solo llegamos a apoyar, a dar algo que necesita. Así que esa es la manera que Dios quiere que nosotros eduquemos. Y cuando hagamos eso, entenderemos realmente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Esas son las normas, esos son los accesos. Y nosotros aprenderemos a llevar una vida buena. Aprendamos. Si nosotros determinamos vivir mal en la vida, todo es un hábito. Mal andaremos, mal recibiremos, todo será mal para nosotros. Es un hábito. Aprendemos a hacer el mal y se nos vuelve un hábito. Entonces aprendemos a vivir mal. También si nos dedicamos a lo bueno, vamos a aprender a vivir bien o lo bueno y se nos volverá un hábito. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta, así de fácil se nos va a hacer las cosas buenas, que es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Por último, con toda esta información que hemos recibido, espero que aprendas a acceder a Dios y veas resultado en tu relación o tu vida con Dios. Otra cosa que en algún momento quiero aclarar es que Dios quiere que seamos conocidos como personas santas, personas educadas, porque Dios es santo. Y es importante entender esta parte de la santidad, porque lamentablemente cuando no nos educamos damos un mal testimonio. Muchos no quieren venir al Evangelio porque ven en nosotros cosas malas y lógicamente ellos dicen, pues para ser cristiano como ellos lo son, pues me quedo como soy. Hay un dicho en el mundo que dice que no son ni chicha ni limonada y bueno, a veces pienso que es cierto. Pero culpa de eso somos nosotros. ¿Sí? Me pongo culpable porque lamentablemente a veces pareciera que por alguna razón o por satisfacer un deseo carnal o algo, un sueño o algo, lamentablemente damos mal testimonio y hacemos que otras personas vean mal el Evangelio. Pero el Evangelio no es malo, Dios no es malo. Los malos somos nosotros los que no ponemos en práctica lo que tenemos que practicar. Así que espero que esta enseñanza te ayude y tengas acceso a Dios. Y desde ya te digo, te espero en el video